En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Estamos estudiando Romanos 6 y concluimos ayer, o sea, la disertación de ayer en el verso 14. Continuamos con el verso 15 hasta el 23. En el capítulo 6, verso 1, hermanos, Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa fue la pregunta. La respuesta es esta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego Pablo explica cómo es que estamos muertos al pecado. Eso lo estudiamos el día de ayer. Luego en el versículo 14, Pablo introduce un argumento que es como una transición a lo que va a hablar después, refiriéndose a la ley. Entonces dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo hace otra pregunta, así como en el capítulo 6, verso 1. Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice: en ninguna manera. Y desde el verso 16 en adelante, Pablo explica cómo es que nosotros, los cristianos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La verdad es que continúa su argumento en el capítulo 7 también. Bien. En el verso 16, Pablo responde a la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego dice, en ninguna manera, utilizando las mismas palabras que utiliza en el capítulo 6, verso 1 y verso 2, cuando dice de ninguna manera. Entonces, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado que produce la muerte, o sea de la obediencia para que produce justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Aquí Pablo está enfatizando sobre la obediencia. Sí, porque ya estamos muertos al pecado. Y estamos muertos a la ley. Más adelante vamos a hablar en el capítulo 7 de cómo es que estamos nosotros, los cristianos, muertos a la ley, muertos al pecado, muertos para el mundo, muertos para la naturaleza pecaminosa, muertos para el viejo hombre. Todo eso lo explica Pablo. No solamente nos dice que estamos muertos, sino que nos explica lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo y lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de nosotros para que nosotros vivamos triunfando, victoriosos sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa. Dios ha hecho provisión para todas las necesidades. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores y que vayamos de triunfo en triunfo. Entonces, como no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar. De ninguna manera.
Porque en la nueva economía nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, obedecer a Dios. Porque una persona es esclava si obedece a alguien, si se somete voluntariamente a alguien, esa persona cae en esclavitud de la persona a quien está obedeciendo. Es lo que dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? El mundo entero está bajo potestad de Satanás, a causa de que el mundo obedece al diablo y a causa de que el diablo tuvo un triunfo sobre Adán, la primera cabeza federal. Y entonces todo el mundo está bajo el maligno, todo el mundo está bajo obediencia a Satanás, bajo la potestad del diablo. Cristo le dijo a Pablo, el apóstol, cuando lo llamó: yo te he llamado para que tú seas predicador de los gentiles, para que ellos se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Así que nosotros tenemos que obedecer, ¿pero a quién? Al Señor. Porque si obedecemos al pecado, volvemos a caer en esclavitud del pecado. Pero Pablo da gracias a Dios, asumiendo nuestra posición, diciendo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Cuando estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado. Cuando no éramos cristianos éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo no somos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una forma de doctrina. Ahí están las doctrinas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las doctrinas que está exponiendo Pablo en esta epístola y en las demás epístolas. Las doctrinas que están manifestadas en los 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo. Hay una forma de doctrina, un conjunto de doctrinas. Y nosotros leemos y estudiamos esas doctrinas porque somos los discípulos, los aprendices de Cristo. Y vamos al templo, adoramos a Dios y exaltamos a Dios y somos entregados, expuestos a esas doctrinas. Es lo que Pablo está enfatizando aquí. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay un proceso de santificación. Cristo oró antes de subir al cielo y el Señor dijo: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es un instrumento poderosísimo para santificarnos, porque la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios, los mandamientos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí Pablo dice que aunque no estamos bajo la ley, eso no significa que no debemos de obedecer los principios de vida. No quiere decir que no vamos a obedecer los principios de justicia manifestados en los mandamientos, enseñanzas del Señor. La obediencia es sumamente importante. Alguien que desobedece puede caer en esclavitud. Por eso es que Pablo enfatiza
el asunto de la obediencia. Y en el versículo 18 dice, a causa de que nosotros obedecemos la doctrina, porque vamos al templo y somos expuestos a las enseñanzas de los pastores, de los maestros, de las personas que pasan al púlpito para exponernos las escrituras. Ahí estamos nosotros, oyendo, escuchando las instrucciones y obedeciéndolas. Y esas instrucciones, cuando las obedecemos, esa palabra del Señor nos limpia, nos santifica, nos hace libre, nos revela la voluntad, nos hace sabios, nos hace entendidos. La palabra de Dios es fundamental, por eso debemos de leerla todos los días, meditar en ella, estudiarla, ir al templo, participar de los discipulados que se organizan en todas las iglesias locales. Y libertados del pecado, Pablo asume que ya fuimos libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Sí, si obedecemos a Cristo, entonces Cristo es nuestro Señor. Si obedecemos la palabra de Cristo, esa doctrina que pertenece al Señor nos hace siervos de justicia. Somos siervos, somos esclavos de Cristo. Esa es una palabra que se usaba mucho en aquel entonces, en el contexto histórico en que se escribieron estas epístolas. Hoy ya esa palabra esclavo es chocante para nuestra cultura, pero lo que está enfatizando es que somos siervos de Cristo. Estamos disponibles para escuchar la voz de Cristo y para obedecerla. Libertos del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia en la vida pasada. Cuando no éramos cristianos, nosotros ofrecíamos los miembros de nuestro cuerpo y toda nuestra vida la ofrecíamos para servir como esclavos al pecado. Y servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aunque no estamos bajo la ley, no tenemos licencia para vivir una vida de desobediencia. Los israelitas procuraron obedecer la ley. No pudieron a causa de su condición pecaminosa, pero la ley revela los principios de vida. Ojalá que pudiera toda la humanidad obedecer los mandamientos y principios de vida que expresa la ley. Entonces viviéramos en un paraíso. Ya no estamos bajo la ley en el sentido de que la ley ya nos mató. Mañana, en el capítulo 7, vamos a hablar cómo es que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué es lo que hizo Cristo para no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Eso lo revela el capítulo 7, pero tenemos que obedecer. Obediencia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Tenemos que hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Así que lo espero mañana
para que sepamos por qué razón no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.